que vemos cada semana, es casi un acto reflejo hacerse la pregunta del millón, ¿no? ¿Existe de verdad una que sea la mejor? Es que es la pregunta casi instintiva. Hoy vamos a sumergirnos en una serie de notas y análisis que nos han compartido y que apuntan a una idea mucho más interesante y, creo, más útil. Ya no se trata de buscar un campeón. Exacto. Nuestra misión no es coronar a un campeón de la IA, es explorar una idea mucho más potente, que la verdadera ventaja competitiva no está en dominar una sola herramienta, Sino en tener un buen repertorio. sino en saber cuál sacar de la caja en cada momento. Y para ilustrarlo, nos vamos a centrar en tres de los grandes nombres que todos conocemos: ChatGPT, Perplexity y Gemini. Bueno, vamos a desgranar esto. Es que esa búsqueda del mejor es una herencia de cómo veíamos el software antes, ¿verdad? Buscábamos el procesador de textos definitivo, la hoja de cálculo definitiva. El programa para todo. Eso es. Pero las fuentes que tenemos delante sugieren que el ecosistema de la IA funciona de otra manera. Es más un taller especializado que un supermercado con una única marca blanca para todo. Totalmente. De hecho, hay una frase en las notas que lo resume a la perfección. Y la cito: la verdadera ventaja competitiva no está en elegir una sola herramienta, sino en saber cuándo usar cada una. Es que es un cambio de mentalidad. Me parece fundamental porque te libera de la ansiedad de tener que apostar por un único caballo, ¿sabes? Lo fascinante aquí es cómo esta especialización refleja la madurez del sector. La analogía que usan las fuentes, la de la caja de herramientas de un artesano, es perfecta. Es muy buena, ¿sí? Nadie se plantea si es mejor un martillo o un destornillador. La pregunta es absurda. Uno sirve para clavar, el otro para atornillar. ¿Y si intentas usar un martillo para un tornillo? Pues no solo es ineficiente, es que probablemente destruyas el trabajo. Y el resultado será una chapuza. Exacto. Con la IA pasa lo mismo. Entender que cada modelo tiene un diseño, una arquitectura y un propósito distinto es el primer paso. Es dejar de usarlos como juguetes y empezar a verlos como instrumentos profesionales. Claro. El objetivo es maximizar la eficiencia, sí, pero sobre todo la calidad y la fiabilidad del resultado. Pues empecemos a abrir esa caja de herramientas. El primer instrumento que destacan las fuentes es Perplexity. Lo describen como un motor de búsqueda conversacional. Suena a que su terreno de juego es la investigación, ¿no? De especial en el ecosistema actual es su obsesión por las fuentes. Ajá. En un mundo donde el gran miedo con las IAs son las alucinaciones, esos datos que se inventan con total seguridad, Que te lo dicen muy convencidas, además. con una confianza absoluta. Pues Perplexity opera con otra filosofía. No te da una respuesta y te dice, créeme, te da una respuesta y te dice, mira, esto lo he construido a partir de este artículo, este informe y esta sentencia judicial. Y te da los enlaces. Eso lo cambia todo. Es pasar de una caja negra a una caja de cristal. Las infografías que tenemos destacan su acceso a la web en tiempo real, claro, pero también la capacidad de trabajar con documentos que le subes. Exacto. Puedes darle un PDF de 200 páginas y pedirle que te encuentre un dato concreto. Entiendo que es la herramienta a la que recurrir cuando la veracidad no es negociable. Precisamente. Y hay un ejemplo práctico en las notas que es buenísimo, de un caso de uso en contratación pública. Pone el caso de un analista que necesita preparar un informe muy técnico sobre la confidencialidad en las licitaciones. Vale, No le vale una respuesta genérica de Wikipedia. claro, necesita algo con validez jurídica, con fuentes reales. ¿Y cómo se usaría un caso así? Porque suena a que la pregunta que hay que hacerle tiene que ser increíblemente específica. Y lo es. El ejemplo de prompt que proponen es de un nivel de detalle brutal. Le pide a Perplexity algo como: elabora un informe sobre la confidencialidad en licitaciones cuando todos los licitadores declaran la totalidad de su oferta como confidencial. Vaya. Y añade, e incorpora la doctrina española de las juntas consultivas, los tribunales de recursos especiales y la jurisprudencia de los tribunales españoles y europeos de los 3 últimos años. Vaya nivel de detalle. Sinceramente me cuesta creer que una IA pueda manejar una petición tan compleja y no devolver un galimatías. Pues ahí está la clave de su especialización. Perplexity no solo intenta construir una respuesta coherente, su misión principal es encontrar y enlazar esas sentencias, esos informes de las juntas, esos documentos originales. Entiendo. Para un trabajo riguroso, eso no es un extra, es la base de todo. Un gráfico en las notas lo resume en un pro tip muy claro. Usa Perplexity cuando la precisión y la verificación sean tu máxima prioridad. Es tu investigador de confianza. Entendido. Perplexity te da la materia prima, los ladrillos verificados.
Pero tener una pila de ladrillos no es tener una casa. Para nada. Siguiente herramienta, Gemini. Es exactamente esa la transición. Si Perplexity es el investigador que trae los materiales al pie de la obra, Gemini es el jefe de obra que los organiza y empieza a levantar la estructura. Su mayor ventaja, y en esto coinciden todos los documentos, es su integración nativa y profunda con el ecosistema donde ya viven muchos flujos de trabajo. Google Workspace. Docs, Sheets, Slides, Gmail. Exacto, todo el paquete. Suena increíblemente potente, pero también es donde muchos se frustran. La promesa de analiza esta hoja de cálculo a menudo termina con resultados genéricos o poco útiles. Sí. Las notas mencionan algo sobre la necesidad de prompts elaborados. ¿Significa esto que Gemini no es tan automático como parece y que el usuario sigue teniendo que hacer el trabajo pesado de pensar? Es una observación muy pertinente, y las fuentes lo dejan claro. No es un botón mágico. Gemini es un asistente increíblemente potente, pero responde en proporción directa a la calidad de la instrucción que le das. Claro. Es la diferencia entre un jefe que le dice a su equipo, haced algo con estos datos, y uno que dice, necesito un análisis de tendencias de ventas trimestrales de la columna C contra la D, visualizado en un gráfico de barras y con un resumen de 3 puntos clave. Me recuerda a mis primeros intentos con estas herramientas. Le pedía, dame ideas para un proyecto, y me devolvía una lista inútil. A todos nos ha pasado. Tuve que aprender a hablarle como si fuera un asistente junior, muy literal, pero increíblemente rápido. Hay una curva de aprendizaje en cómo preguntar que no se suele mencionar en el marketing. Totalmente. Y el escenario práctico que describen las notas lo ilustra bien. Imagina que el analista de antes ya tiene su investigación de Perplexity. ¿Vale? Ahora recibe por correo varios informes en PDF y tiene datos brutos en una hoja de cálculo de Google. El flujo con Gemini sería, primero, pedirle que resuma los correos y los informes para extraer los puntos clave. Segundo, darle acceso a la hoja de cálculo para que identifique patrones. ¿Y tercero? Y tercero, y aquí viene la integración, pedirle, con estos resúmenes y estos patrones, genera un borrador de presentación en slides de 10 diapositivas para la reunión de mañana. Esos son horas de trabajo manual que te ahorras. Es un acelerador, no un piloto automático. La herramienta multiplica la intención y la inteligencia del usuario, no la reemplaza. No lo podría haber dicho mejor. Vale, el puzzle va tomando forma. Hemos investigado con la precisión de Perplexity y hemos organizado y analizado los datos con la eficiencia de Gemini. Nos falta la pieza final, que es crucial, la comunicación, contar la historia. Y supongo que aquí es donde entra el más famoso de todos, ChatGPT. El gran comunicador. Si Perplexity es el investigador y Gemini el organizador, ChatGPT es el redactor, el creativo, el traductor de ideas complejas a un lenguaje que la gente pueda entender y sentir. Su campo de juego es la palabra y la persuasión. Las fuentes lo sitúan como el campeón de la creatividad y la claridad. Mencionan sus usos ideales, explicar temas complejos con analogías sencillas, escribir borradores para un blog, un guión, correos. El brainstorming también. Incluso para hacer brainstorming. Me llama la atención la idea de usarlo para simular entrevistas y prepararse para una reunión. Es como tener un sparring intelectual bajo demanda. Y una de sus capacidades más potentes que se destaca en una de las infografías es la de crear custom GPTs. Ah, los GPTs personalizados. Son versiones personalizadas de ChatGPT que puedes entrenar para tareas muy específicas. Imagina crear un GPT que sea un experto en redactar notas de prensa con el tono exacto de tu empresa. O uno que convierte informes técnicos en hilos de Twitter. Justo. La automatización de la comunicación se vuelve muy granular. Pero espera un momento. Las versiones más recientes de ChatGPT también tienen acceso a la web. Sí. Entonces, si ambos pueden buscar en Internet, ¿por qué seguir usando Perplexity para investigar? ¿No se vuelve un poco redundante? Esa es la pregunta clave. Y la distinción, es fundamental. Que pueda acceder a la web no lo convierte en un motor de investigación. Ah, no. No. ChatGPT puede buscar información actual para enriquecer su respuesta, pero su ADN, su fortaleza, sigue siendo la síntesis, la elocuencia y la generación de texto coherente y pulido. No está diseñado para la tarea forense de rastrear y citar cada fuente con el rigor de Perplexity. Entiendo. Le pedirías a Perplexity que te encuentre la jurisprudencia. Le pedirías a ChatGPT que te explique por qué esa jurisprudencia es importante en un artículo para tu blog. Son misiones distintas. Entendido. Uno busca la prueba, el otro construye el argumento. Vale, pues conectemos esto con nuestro flujo de trabajo. El analista ya tiene su presentación interna hecha con Gemini. Exacto. Ahora tiene que comunicar esos hallazgos al mundo.
Pues aquí es donde entra ChatGPT. El analista coge las conclusiones y los gráficos de la presentación y le puede dar una serie de instrucciones. Primero, convierte estos puntos clave en una entrada de blog de 800 palabras con un tono atractivo y didáctico para un público no especializado. Y no se quedaría ahí, claro. Por supuesto que no. El siguiente paso sería, ahora, de ese artículo, extrae 3 ideas principales y genera un tweet para cada una con un gancho potente. ¿Y una para LinkedIn? Y luego, redacta una publicación para LinkedIn, un poco más formal, resumiendo los hallazgos del informe para un público profesional. ChatGPT se encarga de hacer esa traducción de formato, tono y audiencia, que es un trabajo increíblemente laborioso. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque ahora podemos juntar todas las piezas y ver el cuadro completo. Ver cómo un profesional puede orquestar estas 3 herramientas en un solo día de trabajo para lograr un resultado que antes habría llevado una semana. Es la sinfonía en acción. Vamos a repasar ese flujo de trabajo ideal que dibujan las fuentes. Empieza el día. Por la mañana toca investigación. Fase 1. El analista usa Perplexity para obtener datos actualizados y verificados sobre una nueva tendencia del mercado. En una hora tiene la información clave y, lo más importante, todos los enlaces a las fuentes originales. Y el valor que se ha creado en esta fase es la confianza. Se empieza el día sobre una base de datos verificados, no de suposiciones o de información de segunda mano. La base es sólida. Muy sólida. Llega el mediodía. Es el momento del análisis y la organización. Esos datos y conclusiones se llevan a Google Sheets. Ahora entra en acción Gemini, que analiza las cifras, crea gráficos para visualizar las tendencias y monta el esqueleto de una presentación interna en slides. Aquí el valor es la estructura y la velocidad. Se ha pasado del caos de la investigación en bruto a un análisis estructurado y visual en una fracción del tiempo que llevaría manualmente. La información ya tiene forma. Y finalmente, por la tarde, llega la comunicación. Con las conclusiones claras y la presentación interna lista, se pasa a ChatGPT. El remate final. El analista le pide que transforme el denso informe técnico en un artículo ameno para el blog, un guión para un vídeo corto y varios mensajes para redes sociales. Y el ciclo se cierra. El valor aquí es el alcance y el impacto. Las ideas ya no se quedan en un informe interno. Se traducen y se adaptan para llegar a diferentes audiencias a través de diferentes canales. Se ha completado el viaje. En un solo día se ha completado el viaje desde la pregunta inicial hasta la comunicación pública. Entonces, esa es la ventaja competitiva de la que hablaban las notas al principio. No se trata de ser un experto en ChatGPT, Para nada. sino de ser una directora de orquesta que sabe qué instrumento debe sonar en cada momento del concierto. Exactamente. La verdadera habilidad emergente que define a un profesional eficiente en la era de la IA es esa capacidad para diagnosticar una tarea y asignarle la herramienta correcta. Es desarrollar el criterio para saber si un problema requiere la precisión forense de Perplexity, la eficiencia organizativa de Gemini o la elocuencia persuasiva de ChatGPT. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que la pregunta que nos hacíamos ha cambiado. Completamente. Ya no es ¿cuál es la mejor IA?, sino ¿cuál es la mejor IA para esto que estoy haciendo ahora mismo? La invitación que nos hacen estos documentos es a dejar de buscar un martillo universal y empezar a construir nuestra propia caja de herramientas digital. Y sobre todo, a desarrollar el criterio para saber cuándo usar cada una. Y si la conversación nos lleva a pensar un poco más allá. Hemos hablado de cómo una persona puede orquestar estas herramientas, pero la siguiente frontera, que ya se está explorando activamente, es qué pasa cuando estas IAs especializadas empiezan a colaborar entre ellas de forma autónoma. ¿Te refieres a una especie de equipo de IAs que se pasan el trabajo unas a otras? Imagina un futuro no muy lejano en el que, en lugar de guiar tú todo el proceso, le das una tarea compleja a un sistema agente, y ese sistema decide por sí mismo. Para la fase de investigación voy a delegar en un experto como Perplexity. Cuando me devuelva los datos verificados, se los pasaré a Gemini para que los estructure y analice. ¿Y con el resultado? Y con las conclusiones, le encargaré a ChatGPT que redacte el informe final en 3 formatos distintos. La pregunta que nos deja esto para reflexionar es, ¿qué tipo de conocimiento o de soluciones se podrán crear cuando el investigador, el organizador y el comunicador no sean herramientas que usamos, sino un equipo integrado que trabaja para nosotros?